Mi nombre es Humberto Farías y presentaré el proyecto Data Driving Instructional Design Over Visualization Support, parte de la asignatura Big Data Visualization dictado por la profesora Cecilia Aragón. El grupo de trabajo está compuesto por Humberto Farías, Gabriela Montenegro y Eliana Provinel. Nuestra motivación es la educación a distancia y cómo podemos generar mejores cursos para este ámbito de la educación, respondiendo a la necesidad de que el modelo de campo ya no es sostenible y muchas instituciones de educación superior están optando por este modelo. Para diseñar cursos, el elemento más clave es el diseño instruccional, que básicamente genera una secuencia de actividades para lograr los objetivos de aprendizaje por parte de los estudiantes. Normalmente, esto parte de metodología de la enseñanza presencial y no recoge la experiencia de cursos pasados. Esto sí es parte de un nuevo enfoque llamado Learning Analytics, que recoge esta experiencia y en base a un análisis estadístico busca mejorar, por ejemplo, para otras versiones. En nuestro caso, nos enfocamos en el problema de que un diseñador instruccional no dispone, en este caso, de herramientas de visualización que lo apoyen para generar nuevos cursos y solo está acotado su posibilidad a la metodología de enseñanza-aprendizaje presenciales o alguna experiencia previa, pero no respecto a la real planificación contrastada con la real uso de los estudiantes de los recursos de aprendizaje. Por esto, proponemos el uso de visualizaciones para apoyar el diseño instruccional de los cursos, en específico permitir a los diseñadores instruccionales verificar si existe una correlación entre su planificación y los perfiles reales de aprendizaje de los estudiantes. Como hemos indicado, partimos con una versión inicial del curso, cuyos datos son almacenados por el sistema de aprendizaje, en este caso OpenEDX, un proceso de ETL sobre estos datos, y finalmente buscamos incorporar visualizaciones dentro de esta plataforma de análisis que permitan a los diseñadores instruccionales responder ciertas preguntas y guiar estas preguntas a reformulación de estrategias curriculares que permitan generar nuevas versiones del curso que se hagan cargo de ciertos problemas que tenían las versiones anteriores. Todo esto básicamente era un enfoque de Data Driver, pero sobre herramientas de visualización. El proyecto o la estrategia fue partir con datos de mayor granularidad, como son los datos de DX, visualizar como prototipo cuál era el recurso de aprendizaje más utilizado, corroborar esto si pasaba lo mismo dentro de una universidad de pregrado en Chile que usa la misma plataforma y visualizar ciertos patrones. El dataset utilizado, como indicamos en una primera etapa, fue el dataset de Harvard, del MIT, el de OpenEDX, que tenía alrededor de 65.000 líneas de registros, y posteriormente, propio del desarrollo del proyecto, pasamos a un dataset de la Universidad de La Serena, que tenía menor granularidad y que también tenía menor cantidad de líneas, alrededor de 35.000. Es importante, en el costado derecho de la presentación podrán ver de dónde vienen estos datos. Es importante destacar que muchas de las palabras o visualizaciones nos enfocaremos en ver el uso real de los recursos de aprendizaje, que son videos, problemas, documentos, posteos en foros, que son parte de una secuencia de aprendizaje, que a su vez cada secuencia de aprendizaje es parte de una subsección y a su vez esta sección es parte de una sección de un determinado curso. Dentro del proceso de Data Clean usamos dos herramientas, una es Trifaca y otra Python Pandas para distintos objetivos del proyecto e incluso distintas visualizaciones. Además fue necesario agregar 10 columnas, una por cada recurso de aprendizaje para responder a las necesidades de nuestras visualizaciones. Es importante destacar que el rol de los usuarios fue clave en el proyecto porque estuvieron integrados desde la definición de qué tipo de visualización nos serviría hasta el proceso de uso de esta y en etapa iterativa de test de usabilidad. Nuestro usuario es Rodrigo Vega, diseñador instruccional de la Universidad de La Serena, Cecilia Ricci, encargada de desarrollo docente y tecnología educativa de la Universidad Federico Santa María, y María Paz Araya, coordinadora de docencia de la Universidad de Valparaíso. El proceso de creación de las visualizaciones partió con la selección del problema, reuniones grupales para caracterizar este problema y una posterior selección y reunión con los usuarios, que fue una parte importante del proyecto, pues en una primera etapa generamos ciertos prototipos de visualizaciones sobre los datos de DX y en esta reunión en conjunto con nuestros usuarios logramos proyectar qué tipo de visualizaciones realmente es las que más les servirían a ellos y también que necesitábamos un dataset de menor granularidad que en este caso respondía al de la Universidad de La Serena, que nos permitiría poder ver realmente el uso real de los recursos. Después pasamos a un proceso iterativo de 3 test de usabilidad que después de estas reuniones generamos distintos tipos de sketch
donde íbamos mejorando las visualizaciones que después repercutían tanto en Tableau para Heatmap y en D3 para el Coordinate. Como vemos, partimos de esquemas muy iniciales hasta que fuimos llegando a esquemas más elaborados donde incorporamos elementos como Linked Data o Details on Demand. La primera reunión, como indiqué, se presentaron los primeros prototipos de visualizaciones, donde los usuarios nos indicaron que finalmente en un trabajo conjunto, usando incluso usando el tablero in situ, proyectar cuál podría ser mejor visualización. Todos los procesos de test de usabilidad siguieron el mismo proceso. Se presentaban los prototipos, se generaba el test de usabilidad y se mejoraba para una siguiente versión. Ya entrando en los prototipos como tales, el primero es Heatmap, donde tenemos las unidades y secciones y los distintos recursos de aprendizaje y un uso de color para el nivel de uso. Y en el caso de Parallel Coordinates, para poder representar por cada eje los distintos usos de los recursos de aprendizaje y poder visualizar un patrón sobre esto. Como podemos ver, muchos de los usuarios en una primera iteración indicaron que en el caso principal de Heatmap, el tema del color, a pesar de ser un elemento preatentivo, no permitía distinguir entre, por ejemplo, los colores que eran muy cercanos. Por lo tanto, debíamos optar por una nueva gama de colores, una nueva paleta de colores. Y en el caso de Parallel Coordinates, que si bien podía permitir visualizar cierto patrón, la escala, por ejemplo, de la nota no era la adecuada y la no existencia de los ejes por las distintas dimensiones también era un problema. Ya en una segunda versión, mejorada del tema del color, también se incorporó elementos del mantra de Hillman como Overview y también Zoom, bajando la granularidad, por ejemplo, de día. Y en el caso de Parallel Coordinates ya entramos de lleno a usar D3, que nos permitió dar un salto cualitativo en la calidad del gráfico, basado en un tipo mostrado en clase, que también incorporaba elementos como del mantra de Hillman. En el caso para el filtro usábamos Brushing. Pasamos nuevamente por un test de usabilidad. En este caso, en el tema de Heatmap, uno de los elementos más sugeridos por los usuarios fue poder tener ciertos detalles específicos de cuál era el uso por día, tanto por unidad o por recurso de aprendizaje, que nos llevaba a pensar en Linked Data. Y en el caso de Parallel Coordinate, era importante poder incorporar ciertos elementos más asociados al color y también a la visualización de la cantidad de estudiantes que vamos seleccionando. En una última etapa de test de usabilidad se incorporó en el caso de Heatmap el elemento de Linked Data, donde podíamos ver el uso seleccionando por unidad, por subunidad o recurso de aprendizaje, el uso en un eje de tiempo de ese recurso. Y en el caso de Parallel Coordinates se mejoró el tema de color, se dio acento al número de estudiantes y también se incorporó el elemento de Details on Demand. Finalmente, a partir de este proceso, los gráficos, la aceptación fue mucho mayor, y en el caso de Heatmap ya se logró casi una versión cerrada, y en el caso de Parallel Coordinate quedó pendiente agregar una escala de color asociado al nivel de las calificaciones. Algunos desafíos, en el caso de Tableau fue incorporar el tema de Linked Data usando los temas de dashboard, agregar el filtro para que fueran accesibles para los usuarios y también incorporar la medida sobre los atributos. En el caso de E3, el tema de los details on demand propios de HTML o de JavaScript y también el elemento del filtro en brush para que fuera más usable por el usuario y el elemento del color como elemento preatentivo usando una escala de colores que fuera de azul para el caso de un 7 que es la nota más alta hasta el color rojo que es un 1 en el caso de la nota más baja en esta institución. Los gráficos finales los podemos ver acá. Podemos ver que ya se logran versiones más elaboradas, validadas por los usuarios, en el caso de Heatmap, y en el caso de Parallel Coordinate también vemos que se incorporó el elemento de la escala de color asociado a las calificaciones, que puede ser visitada a la dirección que está puesta en el gráfico. Ya analizando de la perspectiva de la teoría de codificaciones gráficas, podemos ver que partimos con un overview first, donde en el caso de Heatmap podemos ver todo el desarrollo del curso, toda la estructura de este,
Y en el caso de Parallel Coordinates podemos ver el uso por cada estudiante de cada uno de los recursos de aprendizaje y poder, como elemento de preatención, el color, saber cuáles son las notas rojas y cuáles son las notas azules. En el caso del zoom, a nivel de heatmap, podemos llegar a nivel de semana, la granularidad hasta el nivel de día. En el caso de filter, en el caso de heatmap, podemos seleccionar cursos y también los recursos de aprendizaje. En el caso de Parallel Coordinate, usando Brush, podemos seleccionar entre los distintos ejes o dimensiones para ir buscando algún patrón, además de tener un filtro para buscar algún estudiante en particular. En el caso de Details on Demand, podemos ver que pinchando en cada uno de los cuadros de color podemos ver detalles sobre el uso del recurso en determinada semana y también asociado al Linked Data un detalle más en particular sobre algún recurso de aprendizaje. Eso en el caso de Heatmap. Y en el caso de Parallel Coordinates podemos ver que también se incorpora sobre cada una de las líneas, podemos ver un detalle del uso de los recursos por cada estudiante y su calificación. Finalmente, podemos indicar que a partir de la segunda iteración se muestran mejores resultados que ya cuando se usa el taser de mayor granularidad, lo que también estuvo asociado a un creciente interés por parte de los usuarios respecto a los resultados, dado que en este caso realmente podía impactar en su trabajo. En el caso de Heatmap y para el Coordinate, para este caso específico, podemos indicar que fueron para nuestro caso y para los usuarios las mejores visualizaciones. Y además de los elementos propios de la teoría de codificación, como el mantra de Schirman y los elementos de preatención, podemos indicar que buscamos también que estas visualizaciones fueran agradables y visualmente adecuadas para los usuarios. Y en el caso, por ejemplo, de Parallel Coordinates, que pudiera ser incorporada dentro de la plataforma que realmente se usa en la institución, en este caso la Universidad de La Serena. En ambos casos, podemos corroborar que el video es el recurso de aprendizaje más utilizado. Y finalmente, también podemos indicar que las visualizaciones aportan a la comprensión del proceso formativo, es decir, pueden hacer el contraste entre que la planificación que se hizo y el real uso de los recursos de aprendizaje que fue la meta inicial del proyecto. Con esto damos por cerrado, podemos indicar que estamos satisfechos, hay cosas que mejorar, como la incorporación finalmente dentro de la plataforma de Parallel Coordinates, pero damos por cerrado el proyecto y finalmente podemos también indicar que además de todo lo que se mostró de la presentación, un elemento muy importante es ser creativo. Muchas gracias.